Hola, hola, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con la sesión número 10. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, mencionadas en el capítulo 2 y 3. Este es el mensaje a la Odisea. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más para pedirte sabiduría, especialmente para mí. Abre mi entendimiento y solo permite que salgan las palabras de mi boca que van a edificar y que van a hablar la pura verdad, Señor. Ayúdame a ser sensible a tu espíritu y ayuda a mis hermanos que están escuchando este estudio para que ellos también reciban esta semilla y apliquen en sus vidas cada una de las cosas que deben ser aplicadas en base al mensaje a la Odisea. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el mensaje a la Odisea. Esta es la séptima iglesia del mensaje que Yeshua envió por medio de Juan a las 7 iglesias. En este mensaje hemos puesto como subtítulo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es bastante fuerte, así que prestemos atención. Aquí hay algo que estoy seguro que va a ayudarte a mejorar tu vida. El mensaje a la Odisea, la séptima iglesia del Apocalipsis. Habíamos hablado de las anteriores 6 iglesias. Recordemos que la primera iglesia que recibió el mensaje fue la iglesia de Efeso, donde la exhortación principal es: no pierdas tu primer amor, el amor por la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está manifestada en Yeshua. Nunca perdamos esa sensibilidad de saber que todo depende de Yeshua. En realidad nosotros debemos seguirle a Él. La iglesia de Esmirna también recibe una exhortación de permanecer fiel aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la pobreza. La iglesia de Pérgamo recibe la exhortación de resistir ante la influencia de Satanás, incluso hasta la muerte, de ser necesario. La iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, recibe también la exhortación de resistir las falsas enseñanzas de Jezabel, esa mujer que representa a una profetisa, alguien que se hace pasar por la voz de Dios, que te va a dar generalmente tres instrucciones, es decir, 3 cosas va a hacer Jezabel contra ti. Lo primero es que te va a enseñar, y al enseñarte lo que va a hacer es confundirte. Lo segundo es que al confundirte, las enseñanzas de Jezabel te van a llevar a la inmoralidad sexual. Y lo tercero es que vas a caer en la idolatría. Eso es lo que hace Jezabel. Tengamos cuidado y consideremos el mensaje a Tiatira también para nuestras vidas. Sardis, el quinto mensaje: permanecer celosos y puros en nuestro modo de proceder, no contaminarnos aún con nosotros mismos, es decir, con nuestro propio ego. Y para eso no tenemos que ser complacientes. La iglesia Filadelfia recibe más que una exhortación, recibe palabras de ánimo que son expresadas diciendo: persevera, mantente firme y humilde en la palabra y guardando el testimonio de Yeshua. Y ahora entramos a la Odisea, la séptima iglesia, donde nosotros tenemos que huir de la actitud de la tibieza, de la actitud de la complacencia, de la comodidad desmedida, lo cual no tiene nada que ver con el plan de Dios, porque el plan de Dios en realidad no es llevarnos a la comodidad, sino a la incomodidad. Suena obviamente algo no muy aplaudido por el mundo secular, pero de verdad que esta es la mejor o el mejor remedio para nosotros para no caer en la tibieza de la Odisea. Recordemos que el mensaje a la Odisea fue dado desde Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12
al 17. Perdón, una corrección. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 17. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén. Preste atención a esto. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea. Recordemos que vamos a utilizar los 4 niveles de interpretación de la Biblia, Pardes, porque esta es la mejor manera de buscar la profundidad de la interpretación, del escudriñar las escrituras. Les recomiendo, si quieren ir a la profundidad, dejen de usar los métodos de interpretación grecorromanos. Esos métodos de interpretación grecorromanos solo nos llevan a la superficie, pero no nos llevan a la profundidad. Es necesario desgregorizar nuestras interpretaciones para ir a la profundidad de lo que nos lleva la interpretación hebrea. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿A quién está, para quién es este mensaje? ¿Para quién es la revelación del mensaje de Yeshua? Para sus discípulos. No es para todos. No es para cualquier persona. Es para sus siervos. Es decir, aquellos que quieren aprender a obedecer sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Pues todo lo que dice la Torá de Yeshua. La Torá de Yeshua no es la Torá interpretada por los rabinos. La Torá de Yeshua, como su nombre lo indica, es la Torá interpretada por Yeshua. A él se le dio la autoridad final y completa de todo lo que nosotros, los discípulos, necesitamos aprender. No estamos menospreciando a los rabinos, no, pero estamos orando para que también los rabinos y los judíos en general se acerquen a la interpretación de Yeshua y vayan dejando las interpretaciones mezcladas que ellos también tienen. Recuerden, no estamos regresando al camino de los judíos rabínicos. Estamos regresando al camino de los judíos del primer siglo. Y el judío más grande o único de todos a quienes tenemos que seguir, el rabino que tiene la autoridad sobre todos, es Yeshua. A él estamos volviendo. Nunca olvide eso. Amén. Vamos entonces con el primer versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer en este primer versículo? Pues obviamente la pregunta del significado del nombre de la Odisea. Así que, ¿qué significa la Odisea? La Odisea significa derechos del pueblo. Y esto viene de dos palabras, laos y dikeos. Laos, que hace referencia a pueblo o gente, y dikeos, que hace referencia a derechos. Si unimos estas dos palabras, estamos hablando de derechos del pueblo. ¿Y cómo se conoce esto en general? Se conoce como los derechos humanos.
Y es increíble que la Odisea nos revela el tiempo en el cual estamos viviendo, lo cual no comenzó hace 100 años. Esto comenzó desde la Torre de Babel. En la Torre de Babel comenzaron a manifestarse los derechos del pueblo. Es por eso que el pueblo seguía a Nimrod. Y a través de los consejos de Nimrod, de la dirección de Nimrod, que él parecería como preocuparse por los derechos del pueblo, él los estaba llevando a la ruina total. Tengamos cuidado por eso con a quién seguir. Bueno, la Odisea entonces revela los derechos humanos. Y ahora vivimos en este tiempo en el cual se están creando derechos para todos, para los animales y para los árboles y para todo. No es que sea malo eso en sí, pero lo malo es que estos derechos humanos están fundamentados en algo que no tiene nada que ver con la Torá. La Torá también se preocupa por los derechos humanos y todos los derechos de la creación, los cuales fueron dados en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que cuiden esta tierra. Eso es una forma de dar derechos humanos, pero con Torá, y no solamente derechos para los humanos, también derechos para los animales, porque Adán tenía que ser el mayordomo sobre toda la creación, y mayordomía implica cuidar los derechos de la creación. Claro que Dios considera esto, pero cuando el hombre se hace cargo de esto, lo primero que hace es eliminar al creador del hombre. No le importa al hombre. Es decir, al hombre no le importa crear las cosas en función al creador del hombre, sino en función al hombre. Ese es el problema de los derechos humanos. Así que relacionemos esto con los derechos humanos. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué año se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es increíble que esta declaración se creó en el año 1948. No es un año de casualidad, no es un año simplemente cualquiera, es un año en el cual se creó algo importante en el mes de mayo del mismo año. El 14 de mayo del año 1948, ese mismo año, se creó el Estado de Israel. Esto es como un golpe bien fuerte a, a lo secular y al mismo enemigo o al mismo adversario. Es por eso que el adversario, tratando de defenderse, pero no tiene de dónde, por dónde esconderse, y Dios mismo nos ayuda a revelar, en el mismo año Él crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una respuesta a esta victoria o a este cumplimiento que el Señor nos ha dado. Así que tengamos mucho cuidado. Por esa razón que este cumplimiento de esta profecía, la cual está reflejada en muchísimos versículos, yo les voy a dar uno que es Ezequiel 11:17, es una muestra más del cumplimiento de la profecía de parte de nuestro Señor. Esta profecía de Ezequiel decía así: Di, por tanto, así ha dicho Yahweh, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Esta profecía se ha cumplido en el año 1948 y en ese mismo año se han creado los derechos humanos, los cuales no son ni malos ni buenos, pero van a depender de las manos en las cuales están siendo manejados estos derechos. Veamos un poquito los derechos humanos. Fíjense, la persona que inició la presidencia o la comisión inicial de los derechos humanos fue una mujer feminista, vamos a decir a capa tendida, una feminista muy fuerte llamada Eleanor Roosevelt. Esta es una mujer famosa. Ella fue la que encabezó todo esto y inició siendo una antisemita, pero al final, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, ella utilizó el dolor de los judíos para hacer firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual no fue malo, pero ya vemos en ella el corazón mezclado. Y este corazón mezclado, y si se fijan en esta imagen, así aparece en el Internet, como mostrándote algo increíble. El centro de los derechos humanos tiene una cara de feminismo.
Y esto va en contra completamente del plan de Dios. Dios no es feminista ni es machista. El Señor promueve tanto los valores o los derechos del hombre y de la mujer, poniéndolos a ambos en una importancia de creación. No, no sobre ellos los animales, no sobre ellos las plantas, como están pretendiendo hacer ahora, al desviarse por causa de las inclinaciones que reflejan estos derechos humanos centrados en el hombre. Sigamos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 declaraciones, diríamos así. Todas estas declaraciones, claro que son buenas, pero como están manejados, centrados en el hombre, se tornan en algo parecido a lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, una mezcla. Por ejemplo, el primer derecho dice, todos nacemos libres e iguales. Claro que sí, eso es cierto. Pero desde el punto de vista de la Torah, esta libertad tiene un ingrediente que tiene que ver con un libre albedrío, es verdad, pero es un libre albedrío que tiene que considerar los límites. No es un libre albedrío o una libertad que nos lleva al libertinaje. Eso es lo que más está haciendo los derechos humanos, llevar a las personas al libertinaje, a vivir sin ley. No promueve la libertad que la Torá promueve. La libertad que la Torá promueve es respetar las leyes. Respetar, especialmente tu libertad se termina cuando comienzan los derechos del otro. No podemos tener la libertad de invadir a los demás. Y eso es lo que está haciendo los derechos humanos. En fin, usted puede encontrar estos 30 derechos humanos en el Internet. Veamos. Los derechos humanos, estos derechos humanos, estas declaraciones, no toman en cuenta la palabra del creador de los humanos. Por lo tanto, están centrados en el hombre, no en el creador. ¿Será que nos van a llevar a un buen fin? No, en absoluto, no. Lo que están llevando estos derechos humanos es a promover las leyes de la ideología de género, las leyes del aborto, las leyes de las mezclas. Eso no promueve la Torá. La Torá promueve los derechos humanos, pero para llevarles a la pureza. Es por eso que Eclesiastés 1:14 al 15 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Amados hermanos, tengamos cuidado. No estamos aquí para buscar la sanidad de la tierra. La tierra no va a ser sanada. La tierra no va a ser restaurada. La tierra va a ser destruida. Eso está claramente establecido después de que Adán fue expulsado del jardín del Edén. La tierra recibió una maldición, es decir, una fecha de expiración. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a apuntar más a aquello que puede prevalecer, y aquello que puede prevalecer o puede todavía durar por la eternidad es el alma del ser humano, no la tierra. La tierra tiene una fecha de expiración y se va a terminar. Así como el Señor dijo, esta tierra va a ser destruida porque está maldecida. No tratemos por eso de promover los derechos de los árboles, los derechos de los perros, los derechos del hombre, porque el hombre necesita regresar a la verdad de la palabra eterna. El hombre necesita volver a esa verdad, porque no hay justo ni a un uno, y no hay derechos que al hombre le puedan devolver su eternidad. El hombre solo va a regresar a la eternidad cuando haga teshuvá de todo corazón. Como dice 2 Timoteo 3:15, estos derechos humanos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas cosas tenemos que evitar. No hagamos que nuestras vidas giren en torno a los derechos de los activistas humanistas para que nosotros pensemos y nos distraigamos con esto para ver que mejoren las cosas en esta tierra. No van a mejorar, van a empeorar. Yo he invertido de mi vida muchísimos años, he invertido tiempo y dinero para promover los derechos humanos. No me fue bien. Cada vez que invertía más tiempo, quitándoles el tiempo a mis hijos, lo que veía es que la humanidad se seguía pudriendo y pudriendo y pudriendo.
Los derechos humanos promueven y protegen todo lo que el ser humano pretende validar, no lo que Dios pretende validar. Así es que no caigamos en esta trampa de distracción. Si vamos a ser activistas, seremos activistas en busca de la sanidad del alma, y el alma nunca va a ser sanada sin la Torá. Sin la instrucción de Dios, sin la Torá, el ser humano solo se está autodestruyendo. Esto es lo que promueve la Odisea. La Odisea promueve estos derechos humanos que destruyen el alma. Tengamos cuidado con sacar de nuestras vidas todo lo que tiene que ver con la Odisea. Si quiere ampliar más esto, puede revisar 2 Timoteo 3, del versículo 1 al 17, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días. Aquí es donde el consejo o la vacuna que Pablo nos da para la Odisea, para no caer en la trampa de la Odisea, comienza con el versículo 14, pero usted lea el contexto para entender esto. Dice, la vacuna dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, tú mismo te has convencido de esto, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, en Yeshua. En otras palabras, no te van a salvar los psicólogos, y no te quiero decir que los psicólogos no son una buena ayuda, los psicólogos con Torah. Claro que son una buena ayuda, pero no son la ayuda completa. La ayuda completa viene a causa del aprender a estudiar la palabra de Dios de forma ordenada. Eso es ahí vas a encontrar la sanidad completa del alma. Por eso la Biblia dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Es lo único que puede cambiar tu carácter podrido. No va a cambiar tu carácter podrido los consejos de un psicólogo. Eso te va a ayudar en cierta forma, pero el verdadero cambio del alma, la verdadera conversión del alma, la vas a hallar en las Escrituras. Por eso dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la manera de no caer en la trampa de la Odisea. Sigamos. Continuamos con Apocalipsis 3:15 al 16, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí nos vamos a hacer una pregunta importante. ¿Qué es la tibieza? Y vamos a ver esto desde el punto de vista de dos enfoques. El enfoque uno va a tener que ver con la tibieza como una mezcla. Esta es la interpretación que se le ha dado en todos los niveles del cristianismo. La mayoría de los del cristianismo piensa que la frialdad o el ser frío es algo malo, pero en el contexto de este pasaje no es algo malo, pero nada más para poder un poquito apoyarme en esa interpretación en general, voy a ponerlo como un primer enfoque. Así que en este primer enfoque la pregunta sería, ¿y cómo surge lo tibio si hablamos que lo frío es malo y lo caliente es bueno? Entonces, si hablamos en ese sentido, vamos a pensar que la mezcla entre lo malo y lo bueno, o lo frío y lo caliente, nos trae la tibieza. La tibieza surge de la mezcla entre lo malo y lo bueno. Es como un hombre que tiene un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino de Satanás. Esa es una mezcla, y la mezcla trae la tibieza, o digo, da como fruto la tibieza. No tengamos un pie en la luz y otro en las tinieblas. Usando este primer enfoque, haríamos otra pregunta. ¿Cuál es tu nivel de vida respecto a, ¿eres frío o eres caliente? ¿Dónde estás? Esperemos que estés definido en uno de los dos extremos. Obviamente, es mucho mejor estar en el lado de la luz que en el lado de las tinieblas, pero es peor estar mezclado. No puedes vivir así.
el Señor nos impulsa siempre a estar bien definidos. Y si tomamos en cuenta que lo frío en este caso va a ser algo malo, pues por lo menos definirnos en eso. Pero el contexto real de este pasaje en realidad es otro. Vamos a ver por esa razón el enfoque 2 de qué es la tibieza. Y el enfoque Dios, en el enfoque número 2 nos va a llevar a pensar que la tibieza como un estilo de vida. Este va a ser el enfoque número 2. ¿Qué es la tibieza? Desde el punto de vista de que la tibieza es un estilo de vida. La tibieza como un estilo de vida. En este enfoque, la pregunta sería, ¿será posible que Dios quiere que seamos fríos o impíos? Porque aquí dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Que acaso lo frío en este caso resulta algo malo? Pues les cuento que no. En este contexto, cuando el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, no es que el Señor nos está diciendo, ojalá seas impío o caliente o algo bueno, no. Aquí está considerando que lo frío también es algo bueno. Y esto lo sacamos de una comparación porque en lo frío y lo caliente tiene ciertas ventajas. Ambas tienen ventajas. En este enfoque, ambas posiciones son buenas. O sea, es bueno ser frío y es bueno ser caliente, porque el Señor no quiere que seamos impíos. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, el Señor no quiere que nadie sea frío, sino que se vuelva el frío o el impío de su camino y que viva. O sea, el Señor quiere que todos vivamos, que nos volvamos de nuestros malos caminos, porque si no, vamos a morir. O sea, Dios no está diciendo y no desea o no dice, ojalá fueses ateo. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo, ojalá, ojalá te definas. Dice, ojalá seas frío o caliente, pero en el contexto ambas posiciones son buenas. Y aquí viene el ejemplo de la Odisea. La Odisea, si se fijan en este mapa, tenía una carencia, tenía un exceso de dinero, pero tenía carencia de agua. El agua que la Odisea tenía no era buena. Por lo tanto, ellos tenían que traer agua de Hierápolis, donde había aguas calientes, y de Colosas, donde había aguas frías. Ambas aguas eran buenas. Las aguas frías y las aguas calientes eran buenas. Así que la Odisea tenía que transportar ambas aguas hacia su lugar, hacia la Odisea. Pero cuando llegaban estas aguas, al mezclarse o al llegar con el transporte y con todo lo que pasaba, llegaban tibias, tibias. Por lo tanto, cuando la gente tomaba estas aguas tibias que tenían un contenido elevado de azufre, pues la gente automáticamente expulsaba el agua, vomitaba el agua y esto no les caía bien. Por lo tanto, cuando aquí el mensaje dice, ojalá fueras frío o caliente, te está diciendo, ojalá tengas la cualidad del agua caliente y la cualidad del agua fría y no seas esa agua tibia que te hace vomitar. Entonces, a eso se está refiriendo que no que no bebamos de estas aguas tibias, sino que esperemos a que estos contenidos del agua tibia, del azufre, pues sedimenten y pues tomemos el agua sin estas mezclas que nos llevan a hacernos vomitar. Entonces, a eso se refiere en pocas palabras. Usted puede buscar más profundidad de esto en otras enseñanzas o estudios sobre este mismo tema. Pero creo que con esto es suficiente y tal vez para pasar ya al siguiente punto, le quiero mencionar un poquito más algunos ejemplos de los beneficios del agua caliente y del agua fría. Por ejemplo, el agua caliente tiene varios beneficios. Relaja los músculos, reduce la fatiga, alivia el dolor de cabeza, reduce el hinchazón, reduce la ansiedad, te libera la congestión nasal, remueve las toxinas de la piel, abre poros y limpia la piel. Hace unos días yo necesitaba agua caliente porque justamente estaba atravesando una situación de enfermedad
de dolor, y debajo del agua caliente, o sea, caliente que pueda soportar mi cuerpo, es que el dolor se me iba. Esa era la forma. Ahora, el agua tibia, perdón, el agua fría estimula el sistema inmune. Son recomendables las duchas de agua fría para estimular el sistema inmune. También el agua tibia, el agua fría, perdón, incrementa el estado de alerta, previene los resfríos, estimula las hormonas antidepresivas, agiliza el metabolismo, libera la mente, reafirma la piel, reduce la pérdida de pelo. Pero el agua tibia promueve nuestra comodidad. Este es el peligro del agua tibia. Y el plan de Dios, usted sabe, no es buscar nuestra comodidad. El plan de Dios es incomodarnos en esta tierra. Él no quiere que estemos cómodos en esta tierra porque al estar cómodos estamos en una situación de peligro. La tibieza nos lleva a esa comodidad en la cual ya no nos esforzamos. Los mejores inventos se han creado en base a la incomodidad, no en base a la comodidad. El agua tibia nos hace, nos hace nos hace acomodarnos. Es por eso que debemos recordar que el plan de Dios no nos lleva a esta comodidad que nos quiere dejar en la tibieza. La tibieza, por esa razón, es una respuesta. O sea, el Señor nos pone este ejemplo como una respuesta como diciéndonos, como advirtiéndonos que si somos tibios, Él nos va a expulsar de su cuerpo. El vómito es una forma de decir, tú no eres parte de mi cuerpo. No seamos tibios, no nos acomodemos en este mundo peligroso. Como dice 1 Juan 2:15, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí en esta tierra, debajo del sol, una ciudad permanente, sino que aquí en este desierto tenemos que buscar la ciudad eterna, es decir, la ciudad por venir. El Padre por eso es que quiere que vivamos incómodos. Hermano amado, cuando usted ya está acomodándose en esta tierra, ya está en peligro. No sufra cuando viene la incomodidad. Empiece a preguntarse, ¿por qué es que el Señor está permitiendo esta incomodidad en mi vida? Esta incomodidad se puede ver en tu vida a través de una enfermedad, a través de una situación difícil, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de cualquier situación. Cuando venga una situación difícil a ti, el Señor te quiere incomodar. El Señor es quien permite estas cosas. Es por eso que tenemos que aprovechar todos los tiempos. Pero cuando vemos que todo es cómodo en nuestras vidas, peligro, peligro, peligro. Tenemos que buscar el no estar en esa situación toda nuestra vida. Tenemos que buscar la incomodidad. ¿Por qué razón? Porque nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo, ellos nunca vivieron en la comodidad de una casa hecha de ladrillos. Ellos vivieron, aún teniendo todo el dinero que tenían, en carpas. Y usted sabe que viviendo en una carpa, esto lo recordamos en la festividad de las carpas, de los tabernáculos, es incómodo. Por eso es que Dios cada año nos quiere recordar que no estamos en casa todavía. Vivimos como en carpas temporales, incómodas, para que no nos acomodemos en estos penthouse, en estas torres de Babel que nos confunden, que nos llevan al peligro. Sigamos. Y quiero volver por un momento al versículo 1, porque aquí dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Y me llama la atención esta parte del amén y quise ampliar y ver qué realmente significa amén. Y es verdad que amén significa así sea, es verdad, pero no es solamente así sea. Amén es más que una así sea, es como decir así creo, así confío o esto que creo es verdad, en esto me puedo apoyar, en esto me puedo parar, pero no es simplemente, no es una confianza ciega, es una confianza que tiene pies y cabeza, que tiene cabeza y pies. La palabra amén viene de la palabra amán, la cual como raíz principal tiene la palabra emuná. Y emuná en realidad significa fidelidad, pero no a cualquier cosa, es fidelidad al pacto o a la promesa. Si quieres en una sola frase, fidelidad a la Torá.
Entonces, cuando decimos amén, estamos diciendo, así sea conforme a la Torá. O cuando decimos amén, también decimos, así creo, conforme a la Torá, conforme al pacto. Cuando tú digas amén, hermano, estás conectándote directamente al pacto que Dios hizo con Abraham. Te voy a llevar, y fíjense cómo es la degradación del hebreo cuando se lo interpreta a la luz solamente del griego. Vamos a leer Génesis 15:6, donde dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. O sea, este creer no es simplemente un creer cualquiera. Abraham creyó en la promesa, la cual está conectada a la misma raíz de la palabra amén, que es amán. Si tú llevas esta palabra creyó, está diciendo amán, es decir, H539. Y esta palabra amán quiere decir ser firme o fiel, permanecer o estar quieto, certero, seguro o verdad a la promesa. Es decir, estar firme en la verdad de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Abraham creyó al Señor. Y esto está en Génesis 15:6. Abraham creyó en el Señor. ¿En qué? En la promesa. Cuando decimos por eso amén, estamos diciendo así sea conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Nuestros aménes ahora tienen que cambiar a simplemente decir así sea. Tenemos que decir así sea, pero conectar inmediatamente a lo que Dios le prometió a Abraham. Por eso que a veces es mejor, más que decir amén, es decir, así creo conforme a la promesa dada a Abraham. Lo mismo que es emuná, fidelidad al pacto o a la promesa. Todo debe ser conectado a la promesa que Abraham dio. Pero fíjense cómo se va desvalorizando esto cuando lo vemos solamente a la luz del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Veamos, el mismo pasaje, es decir, Génesis 15:6, leído desde Gálatas 3:6-7, y dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, conectado directamente a Abraham. Pero cuando tú llevas esta palabra creyó, recuerda, la palabra creyó en Génesis, es decir, en el contexto hebreo, quiere decir amán, es decir, es una conexión directa de un así creo conforme a la promesa dada a Abraham, dada por Dios a Abraham. Pero cuando tú llevas en Gálatas esta misma palabra creyó, la palabra creyó ya se desvaloriza porque significa G4102, que te lleva a pisteu, que quiere decir tener fe, encomendar, guardar, confiar, creer, creyente, pero no está conectado a nada. Tú no puedes encontrar aquí el pacto que Dios hizo con Abraham. Por tanto, cuando tú dices tener fe, pues esto a veces es tener fe en toda la Biblia y no es así. Es tener fe en base a la promesa dada a Abraham. Pero esto no lo puedes ver en el Nuevo Testamento si tú no entiendes que esta palabra creyó viene de la palabra creyó de Génesis 15:6, que significa Amán, conectado directamente a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y aunque aquí el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, aquí sí hay como una especie de dirección, pero no la vemos. No la vemos. Yo no la vi. Y si tú la ves, pues qué bendición. Y si lo leen así, digamos, los que no estudian Torah, pues se van a perder en la interpretación sin Torah en realidad. Lamentablemente eso es lo que me ha ocurrido. Por eso, amén quiere decir así creo, conforme a la promesa dada a Abraham. Y esta promesa está representada por Yeshua. Él es el amén. Él es la palabra viva. Cuando Yeshua viene, se presenta diciendo, yo soy el que cumpliré la promesa dada a Abraham. Esto es lo que quería enfatizar cuando aquí el ángel de la iglesia, la Odisea, se presenta diciendo, he aquí el amén, es decir, aquel que cumplirá la promesa conforme a lo que fue dado a Abraham, no conforme a otra cosa.
Lo único que estamos buscando es que se cumplan las promesas que el Señor dio a Abraham y en base a esas promesas nos plantamos porque Dios no cambia su palabra, no cambia sus promesas. Así que ahora saltamos directamente al siguiente versículo después de Apocalipsis 3:16 viene Apocalipsis 3:17 al 19. Leamos, ¿qué es lo que dice? Esta ya es la exhortación. Dice, versículo 17, ¿por qué tú dices? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor manda arrepentirse a estas 5 iglesias. Hay solamente 2 las cuales no manda el Señor a arrepentirse, sino les exhorta y les anima. Es una exhortación de ánimo. Esa iglesia es Filadelfia y la otra es Tarea para la Casa. Búsquenlo. Son 2 iglesias que no reciben la exhortación de arrepentimiento, sino más bien reciben un apoyo, una palabra de ánimo. Pero aquí nos vamos a hacer una pregunta nada más por razones del tiempo, no puedo enfocarme en todo. La pregunta sería, ¿quiénes son estos que se creen ricos? Porque aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, es alguien que se cree rico, pero en realidad es un pobre, desventurado, desnudo, ciego, miserable. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿A quiénes se refiere? A estos que creen ser ricos y no lo son. Pues veamos, estos son aquellos que ponen su confianza en las cosas materiales, más que en la promesa eterna dada a Abraham. Recuerden, no hay mayor promesa que la promesa dada a Abraham. Cualquier promesa que no te lleve a Abraham es una promesa vacía. Por eso que tu amén ahora tiene que conectarse. Cuando digas amén, conéctate con la promesa dada a Abraham. De ahí sale la palabra amén. Génesis 15:16. Bueno, sigamos. Esto de los ricos que ponen su confianza en las cosas materiales, mejor no los puede decir Pablo cuando habla en 1 Timoteo 6:17 diciendo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora la pregunta es, esta riqueza, esta esperanza, todo esto que el Señor está de alguna forma mandándonos. Es decir, dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuáles son las riquezas inciertas? Todas esas riquezas terrenales, porque esas riquezas terrenales no están promoviendo las riquezas que promueven perdón, no, estas riquezas terrenales no promueven la promesa de Abraham. Las riquezas terrenales promueven las riquezas que no han sido dadas a Abraham y esas son las riquezas temporales. El Señor nos dice que no nos apoyemos en esas riquezas. Por eso es que tenemos que aprender a formar nuestras riquezas o a invertir lo que tenemos en las cosas, en el cielo, como dice, es decir, es una forma de decir en las cosas eternas y no en la tierra donde son cosas temporales. Por eso Hebreos 6 del 11 al 20 nos habla directamente de la conexión de que toda la promesa está dada o cerrada o centrada en Abraham, porque el Señor incluso estas promesas las juramentó, es decir, las respaldó con un juramento y él no juró por algo diferente, sino por él mismo. Y eso nos garantiza que estas promesas dadas a Abraham, que nos llevan, que nos impulsan a tener la verdadera esperanza, la cual no está fundamentada en cosas temporales, nos lleven a la eternidad, nos lleven a las cosas valiosas y no a cosas temporales. Hay un dicho que tiene que ver con los ricos que dice así, en el mundo hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero.
No nos apoyemos en las cosas temporales. No seamos parte de estos ricos que en realidad piensan que son ricos, pero no lo son, porque todas sus riquezas están fundamentadas fuera de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Veamos qué Yeshua les dice a los ricos, qué Yeshua dice a a los ricos o qué dice Yeshua sobre las riquezas. Y hay muchísimas cosas que el Señor dice, pero he escogido nada más tres. Dice así, la primera está en Marcos 12, 41 al 44. Dice así, Yeshua estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. Está fijándose el Señor que los ricos echaban mucho dinero, pero dice así, en esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre, o sea, las monedas más de menor valor, de muy poco valor. Entonces, Yeshua llamó a sus discípulos y les dice, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, es decir, que todos los ricos que echan dinero en los cofres, pues todos ellos, es decir, los ricos, dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Es realmente dio lo que le costaba, no dio de lo que le sobraba. Así que Yeshua en esta primera parte nos está diciendo, tengamos cuidado de dar nuestras sobras. Estos son los ricos y para ser rico en este caso no necesitas $1,000,000. Tú puedes dar de lo que te sobra aún teniendo poco, es decir, no siendo rico, porque aquí te está diciendo no des de lo que te sobra, da planificando. Es importante que cuando nosotros demos como una especie de honor, de honra a nuestro Dios, no de sobra a nuestro Dios. No seamos como estos ricos. No tengamos esta actitud de dar de lo que nos sobra. Demos de aquello que hemos planificado dar, que dentro de nuestro presupuesto mensual, Dios no esté sobrando. Dios no necesita migajas, Dios no necesita limosnas. El Señor no necesita absolutamente nada, pero nos ha dado la oportunidad de ser parte de aquellos que extendemos el reino con nuestros impuestos o si quieres donaciones u ofrendas. Eso es parte vamos a decir, de la responsabilidad de la mayordomía que Dios nos ha dado. Vamos con el punto 2. ¿Qué Yeshua dice a los ricos? Dice, Mateo 6, del 19 al 21, no amontonen riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien, si van a amontonar, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. ¿Qué nos está diciendo aquí Yeshua? Invierte en las cosas eternas, no en las cosas temporales o las cosas que no tienen Torah. Vamos con el número 3, Lucas 16 al 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y miren con quién compara este servir, con las riquezas. ¿Qué nos está diciendo Yeshua aquí? Escoge quién será tu Señor, las riquezas o el Rey de Reyes. ¿A quién vas a servir? Cuidado con servir a las riquezas. Eso te va a llevar a la pobreza eterna en realidad. Pero si servimos al Dios de Israel, eso nos va a llevar a la riqueza eterna. Eso dice Yeshua en cuanto al tema de las riquezas o en cuanto a los ricos. Sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 3. Ahora el versículo 20 y 21. Ya estamos terminando. Dice así el 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Para qué es que se va a sentar? Para cenar.
Para eso se va a sentar, para cenar con Yeshua. ¿Dónde se van a sentar? En el trono. ¿Cuál es la pregunta entonces que tenemos que hacernos? ¿Y quiénes son los que cenarán con él? ¿Tú vas a cenar con él? ¿Yo voy a cenar con él? Pues aquí dice quiénes van a cenar con él. Veamos. Este es un llamado, una invitación a cenar para todos los que quieren salir fuera del sistema secular para entrar en el reino de Dios. No es un salir simplemente a cualquier parte, es un salir para entrar en el reino de Dios. Los que cenarán con él son los que salen de Egipto, de Babilonia, del sistema. Pues la cena no se va a servir en Egipto ni en Babilonia, la cena se va a servir en el trono. ¿Y quiénes son los que van a cenar? Dice, al que venciere, así como ha vencido Yeshua. Y Yeshua mismo se está identificando aquí como un vencedor, como un israelita, como alguien que vence con Dios. Por eso dice después, al que venciere, que es al que es Israel, él es el que va a cenar con el Señor. Al que venciere, el vencedor, Apocalipsis 21, 7 al 8 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos quiere librar de esta muerte segunda. Hermanos amados, la odisea, los derechos humanos te quieren llevar a la muerte segunda y Dios te quiere librar de esto. ¿Dónde vas a definir vivir? Trata de vivir en Filadelfia, no en la Odisea. No establezcas tu vida en los principios de los derechos humanos. Derechos humanos sin Torah te van a llevar a la muerte segunda. Salgamos de esa mentalidad, salgamos de esa actitud. Y finalmente Apocalipsis 3:22 dice, esta es la despedida típica de las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa el que tiene oído, oiga? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me canso en repetir. Dice, la palabra oiga viene de la palabra G191, acuo, que quiere decir oír para entender, escuchar para obedecer. Esto es realmente oír. El que tiene oído, es decir, el que quiere oír para obedecer, este es el que tiene justamente la habilidad de entender la revelación del Señor. Pero aquel que oye y se le sale como dice, entra por un oído y sale por el otro, entiende la información, pero no la revelación. Hermano amado, si esto te está pasando a ti, tienes que orar y pedir al Señor, Señor, yo quiero esta revelación. Y esta revelación no es complicada, hermanos. La revelación del Señor te impulsa a practicar tu teoría, a practicar la información. Cuando tú tienes la revelación, lo que vas a querer es poner en práctica los mandamientos, poner en práctica la instrucción de Dios. No te va a llevar a otra cosa. La Torah no es difícil de aprender y uno puede cansarse a la primera, pero no lo hagas, no tires la toalla. Mantente siempre adelante tratando de practicar y practicar y practicar. Y si mueres, muere practicando. No mueres soñando que un día lo vas a hacer. Eso te va a llevar a la odisea. Oye, escucha, pero para obedecer. Por esa razón, estos que oyen no son todos. No es un mensaje para todos. Es para aquellos que quieren oír para obedecer. Es un mensaje para los que tienen oído y quieren aprender a obedecer, siendo su iglesia, es decir, siendo los llamados a salir fuera del sistema secular. ¿Cuál es el sistema secular? Es el sistema donde hay derechos humanos sin Torah. Ese es el sistema secular. Pero el sistema del reino está fundamentado en las cosas que tienen Torah. Son los derechos humanos que tienen Torah. Y eso no es la Odisea. Eso es el reino de Dios. Eso es Filadelfia. Así que no seamos no seamos como la Odisea, seamos como Filadelfia. Y para eso tenemos que poner en práctica todo lo que oímos de la Torah.
Amados hermanos, huyamos de ser tibios, huyamos de ser vomitados. No guíes, padres, no guíen a sus hijos a la complacencia, a la comodidad. Incomódenlos como hacen las águilas con sus aguiluchos. Incomodémoslos porque eso es bueno. Para eso Dios te ha prestado a tus hijos, para que estén en un tiempo contigo, 18 años contigo, y donde tú no seas un padre complaciente porque vas a generar hijos candidatos a ser la odisea. Incomódalos todos los días, pero esa incomodidad debe tener ese ingrediente que nunca debe faltar en nuestras incomodidades, que es el amor de Dios. Ese amor de padre que a veces puedes recibir palabras de tus hijos que te dicen, te odio, tú eres un mal padre. Eso no importa, lo importante es que te califique Dios, no tus hijos. Eso es lo más importante. Así que, amados hermanos, oremos. Amado Señor, me acerco a ti en esta tarde para pedirte tu dirección. Ayúdame a no ser un padre tibio, complaciente. Ayúdame a ser un padre definido, ya siendo frío, ya sea siendo frío o caliente. Ambas cosas traen beneficios desde el contexto de la Odisea. Ayúdanos, Señor, a ser padres que guiamos a nuestros hijos hacia la definición, hacia la obediencia a la Torá. Ayúdanos a sacar a nuestros hijos de la tibieza y nosotros mismos como padres salir de la tibieza y no pedirles a nuestros hijos algo que no somos. Ayúdanos, Señor, a no ser la Odisea. Gracias, Señor, porque solamente en ti podemos lograr esto. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Hasta aquí llegó el mensaje, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.